10 en el equipo. Ojo. Es Ojo toda porque una analogía, mirá. no te la esperabas, ¿viste? Señor Todopoderoso y bondadoso que estás en los cielos, te queremos agradecer por un día más de poder hacer el podcast. Te pedimos por favor que nos ilumines para hablar sobre esta lección, que es muy linda y siento que nos va a llenar de sabiduría, Señor. Agradecerte siempre, Señor, por poder tener estas oportunidades y pedirte que ayudes a todas las personas que nos estén viendo para que puedan abrir su corazón y poder escucharnos mucho mejor. En tu gran nombre, Señor. Amén. Bueno, lección número 10, parada obligatoria número 10. Curioso que sea el 10 justo en la época del Mundial. ¿Será que esta lección es importante en la formación de nuestra vida espiritual como el 10 en el equipo? Ojo. Es Ojo porque toda una analogía, mirá. no te la esperabas, ¿viste? Esperen que sale. Porque el tema es el perdón y el arrepentimiento. Voy a buscar ahora analogía futbolística. Sí. Dos pilares fundamentales. Sí. A mí me gustó, amigas, dividirlo como en preguntas y diferentes ítems de la lección que podemos ir relacionándolo. La primera me pareció a mí que hablaba sobre la paciencia. ¿Por qué? Porque hablaba del pueblo de Israel. Recordamos cuando Moisés subió al monte Sinaí a estar con Dios y se demoró un montón de tiempo y pasaban 40 las días. horas. Claro, imagínate un señor anciano, era grande ya. Era grande. Imagínate que no viene más. Tenía 80. Era bastante Claro. joven para lo Para que, la época sí, pero para lo que le venía. igual un hombre de 80 años subiendo solo un monte, Sí. me lo imagino yo. Bueno, y que Aarón aceptó la impaciencia del pueblo y hicieron este becerro, este ídolo para adorarlo. Y yo me preguntaba, ¿qué cosas nos llevan a ser como el pueblo de Israel y nos quitan la paciencia esperando la respuesta de Dios? Porque esa impaciencia nos moviliza generalmente a buscar una respuesta apurada, una respuesta concreta y rápida en algo que nos desvía de lo que Dios quiere para nuestra vida. Yo creo que tiene que ver con la ansiedad que tenemos. Con la ansiedad que lleva todo el mundo ahora. Sí. La sociedad en sí. Estamos criados a base de TikTok ahora y es muy difícil combatir la ansiedad porque antes, no sé, escuchaban la radio o veían una tele sin color. Ahora estamos todo con lo inmediato Sí. y siento que nos destruye espiritualmente porque estamos alabando a un Dios que no vemos y hasta el final de los tiempos no lo vamos a ver. Y mentalmente diría también, o sea, pensando ahora en lo que estabas diciendo, situación, ¿verdad?, de la actualidad, pasó en la pandemia, pasó en estas nuevas generaciones, con un mundo que todo el tiempo se está por terminar. No sé si se dieron cuenta que todos los días uno entra en las noticias y ahí va a surgir una nueva pandemia, Totalmente. guerra. Siempre hay problemas. Sí. ¿Cómo nos afecta eso psicológicamente y cómo nos afecta eso espiritualmente? Por ahí el problema es que nosotros sabemos cómo va a terminar la historia y aún así entramos a desesperarnos, aún así como que somos impacientes o aún así dudamos de que Dios pueda actuar o de que se van a cumplir las promesas de Dios. Por ahí es el llamado, o es la pregunta, mejor dicho, ¿por qué somos así si sabemos el final de la historia? ¿Es porque realmente no creemos en el final de la historia? ¿Es porque no tenemos confianza en Dios? Para mí no la estudiamos lo suficiente también al final de la historia. No conoces demasiado al Dios de la historia. Claro. No, ¿y qué es lo que va a pasar? Porque ponele ahora que sale cada día una guerra distinta. Yo estoy tipo, ya viene, o sea, en cualquier momento, Señor, por favor. Pero no sé muy bien todo lo que tiene que pasar. Entonces estoy como, ay, cae ahora. Se abre el mundo. Para mí somos hijos de nuestro propio paradigma, nuestro propio contexto, donde lo inmediato es la respuesta para todo. Todo ya, todo tiene solución ya. A mí se me venía a la cabeza, como para poner un ejemplo concreto, para los que nos escuchan también, de que un amigo mío estaba muy acostumbrado a recibir respuestas inmediatas cuando estaba nervioso, cuando tenía problemas, en el tarot, que es algo que la Biblia claramente marca como
peligroso, que es algo que a Dios no le agrada, que es meterse en el espiritismo. Pero esta persona estaba muy acostumbrada a buscar respuestas en lo inmediato, en lo que decían las cartas. Sin embargo, cuando se entregó a Cristo, se dio cuenta de que eso no iba con la vida cristiana. Era como hacer este becerro de oro apurado, algo concreto, rápido, inmediato, que te aleja de lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que volvamos a pensar esta pregunta para pasar a la segunda. ¿Qué cosas nos quitan la paciencia en la respuesta de Dios y nos hacen dudar de su larga espera o de su no definitivo? Por ahí no sé si se preguntaron qué pasó por la mente del pueblo, porque acaban de cruzar el Mar Rojo y ver un milagro increíble. ¿Y qué hizo que tan rápido quieran recurrir a dioses ajenos? ¿Qué les parece a ustedes? Y yo creo que eso de la ansiedad y de la inmediatez, tipo, necesito algo que pueda ver ahora y tocar y alabar ahora, algo que está muy lejos, como lo era Dios, tan en el cielo, qué era el cielo, dónde estaba, por qué no sé cómo es, dónde lo veo. Siento que no les cerraba, no les terminaba de llenar, más que nada porque también venían de estar con los egipcios que... Claro, pero si se ponen a pensar, Dios estaba visiblemente para ellos. Era una columna de fuego y también les daba sombra durante el día. Yo creo que por ahí el problema era que la relación del pueblo no era personal. Ellos Totalmente. muchas veces vivían a través de la relación que tenía Moisés con Dios y no el pueblo como cada uno, tipo Karen, ¿cuál es mi relación con Dios? Por ahí eso nos puede pasar también a nosotros, que vivimos a través de las relaciones de otros que tienen con Dios y no nosotros. Entonces, si nosotros vivimos escuchando a otras personas hablar sobre la venida de Dios y sobre Apocalipsis y todo aquello, pero nosotros no lo vivimos o no lo estudiamos nosotros, que es volviendo a lo que decíamos, Sí. que cuando vos estudiás estas señales como que, ¿entendés? Viene Jesús, pero si no las estudias, te entras a desesperar y perdés paciencia y pensás que Dios se olvidó de vos. Creo que va mucho por ahí, ¿no? De la relación que cada uno tiene. Está buenísimo lo que decís, Karen. Es que eran el pueblo de Dios, pero no conocían al Dios del pueblo. Yo pienso que con esta pregunta que haces, ellos volvieron a lo que ya conocían, como los ídolos que tenían en Egipto. Entonces es como a veces, cuando Dios nos parece que está en pausa, miramos para atrás y recurrimos a lo que hacíamos antes, como este pueblo. No, si nosotros teníamos ídolos, hagamos ídolos. Yo siento que por ahí quizá en esa desesperación nos giramos y cometemos el error de volver para atrás quizás. Pasamos a la siguiente. También nos hablaba la clase de dos hermanas, ¿m? Que recibían la visita de Jesús, María y Marta. Pero que una decidió escuchar al maestro y la otra no estaba, digamos, haciendo nada malo. Estaba haciendo tareas del hogar, cosas relacionadas a ocupaciones o preocupaciones que todos podemos tener, pero que la clase nos hablaba ese día sobre las distracciones que tenemos en nuestras vidas. Y la pregunta para hacernos a todos ahora es, ¿qué cosas suelen distraernos de lo que Dios nos está pidiendo hacer? Un cambio, un perdón, una decisión importante en nuestra vida. Algo muy clave o algo muy de la juventud en esta época es época de finales y parciales, ahora en estos meses. Por ahí, no, sé que tengo que tener mi momento con Dios, pero primero voy a estudiar. O tengo la clase de consulta, o El mundial. O el mundial. El mundial que no son cosas que parecen malas, es que no son cosas malas. pero ¿qué las hacen mal? Que hace cualquier cosa, no sé si mala, pero yo creo que es cuando se pone en medio de, o sea, deja de ser Dios nuestra prioridad o nuestra relación. Viendo todo es relación para mí en el fondo con Dios. Entonces cuando, como vos decís, no es lo primero a lo que recurro o no es lo primero que tengo en cuenta, empieza a transformarse en un ídolo, que es lo que hicieron justamente los israelitas. Exacto. Ahí mientras Moisés estaba justamente con el tema de los 10 mandamientos. Yo siento que, a ver, un gran ídolo en mi vida es el estudio, pero porque con lo que me cuesta ponerme a estudiar, con lo que me cuesta estudiar, con lo que me cuesta probar una materia, estoy meses y meses para probar una materia. Cuando saco una materia es
un alivio enorme, pero es muy difícil equilibrarlo, porque uno dice, bueno, hoy todo el día voy a estudiar, y se encierra y lo único que hace es pensar en el estudio, y es muy difícil cuando llega el fin de y viene el sábado Ujú. terminar con esa idea, Exacto. porque es como, bueno, pero acordate que tenés el sábado, tenés que descansar, Dios te lo dio, o sea, tenés que ir al templo y despertarte temprano para algo que no es el estudio. Y por ahí te repesa o te recuesta, o decís, ay, mirá, están hablando por el grupo, ay, pasaron esto, y vos lo ves todo ahí en el templo y vos decís, ay, es como, es muy difícil. Inclusive en el mismo sábado, o sea, en el mismo sábado por ahí, por el programa o por las obligaciones que uno tiene que hacer durante el culto o el momento de adoración, también suele quizás distraerse o desconectarte un poco de lo que realmente importa, de lo que está sucediendo ahí, de lo que se está hablando. Tampoco es algo malo, pero Pero hay que ver, porque yo también digo mucho esto de que hay un montón de gente en la iglesia también que hace un montón de servicio para la iglesia y se llena de actividades de servicio. Yo creo y que ahí mi pregunta es, ¿el servicio es para la iglesia o para Dios? claro, Si estamos pensando en que todo lo que hacemos es para los demás o para lo que vamos a obtener en recompensa o cómo nos vamos a ver, ahí deja de ser algo positivo para nosotros. Todo esto del estudio, ponele, vos querés ser médica, obviamente es algo necesario que estudies, es algo positivo que estudies, pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando vos pones a Dios en primer lugar y le dedicas un tiempo cada día o antes de estudiar, te vas a dar cuenta que las cosas se te van a hacer más fáciles. El estudio se te va a hacer más fácil. No es algo que pasa de la noche a la mañana, pero tiene que ver con caminar con Dios, que es lo que habíamos hablado en lecciones anteriores. Y no es fácil porque a veces como que está en contra de lo que todo el mundo hace, está en contra de lo que la mayoría hace, está en contra incluso a veces de nuestros propios, de nuestra propia naturaleza, ¿verdad? nuestra Que concupiscencia, claro, claro. no nos sale naturalmente. Pero es algo que nos trae mucha bendición. Y recién te das cuenta cuando empiezas a vivirlo. sí. Bueno, igual en la lección habla de Marta, Ujú. que hacía cosas de la casa, o sea, para mí es mucho menos notorio encima, porque estás haciendo cosas de la casa, cosas que vos decís, bueno, qué sé yo, estoy doblando ropa, o sea, ¿qué me puede? Pero el maestro estaba en tu casa, es el momento de estar con el Claro. maestro. Sí, Entonces- pero es como, ¿cómo me va a esto distraer? Si estoy doblando ropa, ¿entendés? O estoy lavando un plato. Y es re loco pensarlo así, porque claro, en sábado descansá, o sea, no tenés que pensar en nada. Dice Lucas 10, 41 y 42, que es donde se encuentra esa historia. Respondiendo Jesús, porque la vio a Marta haciendo un montón de cosas, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo recuerdo que de chica, cuando leía esta historia, decía, pero qué injusto, o sea, María no está haciendo nada, está ahí sentada. Pero la Biblia tampoco nos dice que María nunca ayudaba a Marta. Dice que en ese momento, cuando Jesús, como decías, estaba en la casa de visita, María se puso a sus pies y lo escuchaba a él y le prestaba atención. Entonces podemos estar haciendo un montón de cosas buenas, pero si no prestamos atención, si no dedicamos, si no lo escuchamos a Jesús, o sea, tenemos el privilegio de tener su palabra nos afanamos en cosas que no son necesarias, que no son urgentes, caemos en lo que hacía Marta sin querer. Sí, hay que saber cuándo parar, Sí. creo yo. Buenísimo, y ahí en el saber viene el siguiente punto, porque una vez que reconocemos aquellas cosas que nos están estorbando, hay una persona, la Trinidad, que participa en este proceso de darnos cuenta de en qué estamos equivocados y pasar a la acción, de arrepentirnos y convertidos, dice la Biblia en Hechos 3:18. Es decir, de tomar una acción de decir, esto no lo quiero hacer más. Yo lo relacioné cuando estudiaba la lección como poner la basura bajo la alfombra, ¿viste? Cuando estás barriendo, ayudando a tu mamá y por ahí estás cansado y no querés que te vea, querés terminar rápido y metés las cosas bajo la alfombra. Yo hacía eso. La basura no se va, muchachos. Sigue ahí. O también lo podemos relacionar con sacar la basura. Cuando sacás la basura la querés lejos de tu casa. No la dejás adentro. Si la dejás ahí, nada ha cambiado. El olor está, la contaminación está. El Espíritu Santo dice la lección que nos El peso convence. mental está también.
A ver. Y claro, porque vos no sacás la basura, entonces seguís pensando en esa basura. Si la Sí. sacaste ya te la olvidás, ya está. El Señor nos está pidiendo que tomemos una acción. Que aquellas cosas que nos hacen mal no la hagamos más. Si nos acordamos de aquella mujer pecadora, cuando Jesús la perdona, le dice, vete y no peques más. Es decir, hay una acción. No la hagas más. ¿eh? También creo que es importante reconocer el papel del Espíritu Santo. Por ahí no le damos a veces también la importancia porque el que realmente nos convence de pecado es el Espíritu Santo, no somos nosotros. O sea, necesitamos del Espíritu Santo para poder convencernos de nuestro pecado, porque a veces lo que nos pasa es que no tenemos tanto arrepentimiento, sino más bien culpa. Ahí va. ¿Y cuál sería la diferencia entre estar arrepentido y sentir culpa? Claro, la culpa es como una sensación de una desconformidad con algo que hice. A mí me ahoga el pecho la culpa. Pero el arrepentimiento ya es decir, no lo quiero hacer más. Eso que hice estuvo mal y reconocer, gracias al Espíritu Santo, de que he dañado a Dios mismo con mi acto. Sí, yo creo que justamente es en parte eso, ¿no? De que el arrepentimiento te lleva a cambiar. La culpa creo que tiene que ver con el miedo a las consecuencias. Para mí te hunde, es como Claro. una roca atada al pie que te va hundiendo, la culpa es terrible. Pero en el fondo es porque tenés miedo de lo que va a llegar a pasar y no porque estás triste porque se dañó tu relación con Dios. Esa es la diferencia. O sea, por ejemplo, en distintas historias bíblicas pasa eso, ¿no? Judas tuvo culpa, no arrepentimiento. Culpa de las consecuencias de sus acciones, pero claro, no arrepentimiento de decir lo que realmente hice o lo que significó esto en mi relación con Dios. Y está bueno diferenciarlo porque a veces, lo digo por mí misma, uno siente culpa y no verdadero arrepentimiento. Y te das cuenta, te das cuenta porque a veces volvés a cometer el mismo pecado. Sí. Entonces un verdadero arrepentimiento, como vos decías, te lleva al cambio y y siempre necesitamos el Espíritu Santo para que nos pueda convencer del pecado, ¿no? Que nos pueda convencer, que nos pueda ayudar a arrepentirnos. Y también trabajar esa culpa. Conozco muchos amigos con los que he hablado de temas así personales y me dicen, pasa que yo no me puedo perdonar a mí mismo. El Espíritu Santo también nos ayuda en eso y Dios es muy claro en su palabra que Él dice en Miqueas, agarra nuestras injurias, nuestros pecados y lo arroja al fondo del mar. Y Él se olvida de eso. Y es un lugar donde ni la ciencia moderna ha llegado, chicos. Sí, pero aparte, esa frase de yo no me puedo perdonar a mí mismo, te estás poniendo como en una alta estima terrible. ¿Vos quién sos? ¿Por qué vos? O sea, está bien que uno se tiene que aceptar y todo, pero vos no te... Deja que Dios te perdone, ¿entendés? Busca el perdón de Dios también. Eso es en parte culpa. Que sienten y es en parte porque no saben cómo. Dice la Biblia en Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A veces no podemos ni pedir, porque no saben ni cómo pedir al Espíritu, y es solo pedir al Espíritu Santo para ayudarnos a convencernos también de verdadero arrepentimiento y no de culpa. Yo creo que muchas veces la gente como que toma estas decisiones, ¿verdad? O dice, qué sé yo, hice tantas cosas malas que Dios no puede perdonarme. Y eso es limitar a Dios. Sí. No hay nada que Dios no pueda perdonar a menos que nosotros no dejemos que Él nos perdone. Creo que eso es lo imperdonable, ¿no? No dejar que el Espíritu Santo actúe. Por eso se conoce como el pecado, ¿no? Que no se puede perdonar porque no estás dejando que Dios actúe en tu vida. ¿Por qué les pones un límite? Claro. ¿Quién sos para ponerlo? Y obviamente que Él no va a actuar si es que vos no se lo permitís, si es que vos te negas, porque es un Dios que justamente nos da libertad. Y dentro de esa libertad existe esta posibilidad. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cuál es el papel? Muy buena pregunta. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Convencerte de tu pecado, moverte, romperte por dentro con la palabra, a través
de la palabra viva de Dios, de la voz. Entonces Él te habla, está viva, porque Él está ahí. actúa. Hay varios roles en la Biblia que se menciona el Espíritu Santo, está para que lo estudiemos algún día. Hay varios versículos que hablan de lo que hace el Espíritu Santo y una de estas cosas es esto, ¿no? Convencer al pecado. También dice que nos sella. Claro, en Juan 16, 7 al 8 dice: pero yo os digo de verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador nos consuela, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es uno de los roles del Espíritu Santo. Esta es tu respuesta. Ahí está. Che, Karen, buenísimo lo que decís. Y por ahí, para darle como un giro, pensando en que quizás detrás de esta cámara y quienes me escuchan está diciendo, sí, entiendo lo de la culpa, pero no sabría cómo orar. ¿Cuál sería la oración que tendría que decir esta persona para decir, te entrego mi culpa, Señor, porque me cuesta perdonarme a mí mismo? ¿Vos qué le dirías? ¿Cómo sería la oración de esta persona? ¿Por dónde tendría que ir? Yo creo que la oración, y lo fuimos hablando en las lecciones anteriores, no es como un rezo, que es algo que tenés que decir de memoria, y no es como tampoco un, no sé, un hechizo que vos tenés Claro. que hacer estas palabras. Y sucede. No, la oración es esto de derramar tu corazón, es de conversar con un amigo. Entonces, no hay que tener miedo o esperar ser perfectos para acercarnos a Dios. Dios nos acepta tal cual somos y eso es muy importante entenderlo. He escuchado por ahí a personas decir, no sé, no tomo esta decisión, ya sea del bautismo o no quiero, qué sé yo, ir a la iglesia o todavía no estoy preparado para leer la Biblia o para orar porque no estoy listo, tengo que mejorar cosas en mí. Y no, Dios te dice, no, así como estás, quiero que te acerques, yo voy a hacer todo el trabajo. Exacto. Entonces, yo creo que es eso, decirle, Señor, así como soy pecador, ¿no? Ujú. Quiero que me ayudes, quiero que trabajes en mí, quiero pedirte a tu Espíritu Santo. Creo que va más por ahí, ¿no? Exactamente. Siento que tenemos que descubrir cómo ser perfectos de la mano de Él y no esperar a llegar a ser perfectos para agarrar su mano, porque si no, nunca vamos a ir. Claro. El proceso de santificación es justamente eso, un proceso que se da a medida que vas caminando de la mano con Dios. No tenés que llegar a ser santo antes de eso. Está buenísimo, porque eso nos da el pie para el segundo. Es este proceso, hablaba en la lección de Mateo 22 y en otras parábolas también, sobre la vestimenta. Tocaba el tema de la vestimenta y a mí me pareció como que Dios sacaba los trapitos al sol, puse yo en la clase. Porque dice que todo lo que nosotros hagamos, todas nuestras vestiduras, dice en Isaías 64:6, son sucias, son inmundas. No hay justicia, no hay nada que nosotros mismos podamos hacer para justificarnos y ganarnos esa entrada a la boda, como era esta boda del rey, este banquete que tenía el rey en la parábola. Hay algo que tenemos que hacer, como veníamos hablando, arrepentirnos, convertirnos, pero también cambiarnos nuestra vieja ropa y no ponernos más ropas sucias y ponernos la vestimenta que el Señor tiene para nosotros, que es lino fino, limpio y resplandeciente. Y Leo una cita de Elena con respecto justamente a eso. Dice, nadie puede fabricar alguna prenda que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto hecho de hojas de higuera, como lo hicieron Adán y Eva, ciencia y no cuenta. Ningún vestido común a la costumbre mundana podrán emplear aquellos que se sienten con Cristo y los ángeles en la cena de la boda del Cordero. Porque justamente es eso, es mundano, es pecaminoso. No podemos llevarlo junto a la presencia de Dios. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto, no alguno que nosotros hemos hecho con nuestras propias manos, puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará ese manto, esa ropa de su propia justicia sobre cada alma, y acá tiene las dos condiciones, arrepentida y creyente. ahí está. Yo cuando leí esa parte, lo único que podía imaginar era que cuando llegara nos iba a sacar la ropa a todos y nos iba a poner un mantel blanco a todos para ir al cielo. Mantel. Y que todos estemos vestidos iguales. Yo lo sentía así, como que ya no vamos a tener esas características nuestras propias de la ropa. Y la ropa, pasa que nuestra ropa que es imperfecta. Sí, Nuestra ropa se arruina con el tiempo, nuestra ropa se rompe, nuestra ropa... Nadie sabe exactamente cómo va a ser el cielo. Yo creo que va a ser algo que supera nuestra imaginación, nos limita mucho a lo que vemos, que esperamos que todos están con túnicas blancas así iguales.
Capaz sí, capaz no, pero yo creo que va a ser algo mucho más espectacular de lo que nos imaginamos. Creo que lo importante es, o sea, está bueno pensarlo igual, pero lo importante es prestarle atención a estas dos cosas, ¿no? El arrepentimiento y creer en Dios, que son las únicas dos cualidades que menciona que tenemos que tener nosotros, o sea, eso es con lo que tenemos que llegar. No nos pide que lleguemos con la ropa perfecta, Claro. Él nos la va a dar, si es que nosotros nos arrepentimos. Y ese era el foco de esta lección, entender realmente el arrepentimiento, entender el perdón, estar dispuesto a perdonar y a pedir perdón. Es algo que muchas veces lo decimos muy a la ligera, pero en la vida real nos cuesta, o sea, a mí me cuesta un montón perdonar. Y una cosa que recuerdo haber escuchado una vez, que a veces el que debería tomar la iniciativa en cuanto al perdón no es la persona que ofende, sino la persona que es ofendida. Que es una de las cosas del cristianismo que parece que está al revés de lo que predica el mundo. Pero tiene que ver con esto, con el orgullo, tiene que ver con que uno a veces ve más allá de lo que vemos en nuestro día a día en este mundo. Hay que ver a eso, al cielo, a esas vestimentas, a Jesús, a lo que Él haría. No nos van a salir naturalmente, como decíamos, pero... No, cuesta una barbaridad. Ujú. Más si venís Sí. del mundo que decía arrodillate y pedime perdón Sí, porque no te mereces mi cariño. Es mucho ¿Y peor. por qué creen que, o sea, qué gana la persona que está en esa situación? Ponele que hay un desencuentro, digamos que tenemos un desencuentro nosotras dos. ¿Qué ganaría yo si te digo, pedime perdón? O sea, quizás en el momento siento cierta satisfacción, pero ¿realmente cura nuestra relación a largo plazo? Es que para mí depende muchísimo cómo fue el perdón, qué fue lo que hiciste, pero siento que a la persona que recibe el perdón lo hace sentir enaltecido, tipo, muy bien, me pediste perdón porque yo fui mucho mejor que vos y no te hice daño. Entonces siento que está eso también en las personas así en el día a día. Y al final termina ayudando a nuestra relación de amistad, ponele. No, para mí no, porque para mí es muy difícil esto de no me vengas a pedir perdón, o sea, borrón y cuenta nueva. A mí me recuesta, porque siempre queda una espinita, ujú. pero Dios te muestra que no te tiene que costar, o sea, tenés que hacerlo porque tu hermano en Cristo, porque lo querés, Ujú. por todo. Pero es terrible por ahí, porque Sí. vos decís, Sí, yo diría que no es que no te tiene que costar, te puede costar, pero que tenés que hacerlo por el bien de tu hermano y por el bien de ti mismo. Y de tu relación tanto con tu hermano como con Dios. no puedes tener roces todo el tiempo con todo el mundo. Es como que siento que aunque cueste, es más fácil decir, bueno, está bien, no pasa nada. Los errores los cometemos todos. Y aparte del llamado que Dios nos pide, nos hace, de perdonar a los demás hasta 70 veces 7. y que sea sincero también, inclusive entre las amistades. Sí. Yo quería decir del arrepentimiento que cuando yo empecé a estudiar la Biblia y hacía la vida de Jesús y todo eso, me acuerdo que una vez pregunté cómo me podía sentir arrepentida de cosas que me hicieron llegar a Jesús y a Dios. Era como, Buena pregunta. si todo lo que yo pasé hasta ahora hizo que yo esté en este punto estudiando la Biblia y creyendo en Dios, ¿por qué me tendría que arrepentir de todas esas cosas? Que está bien, no todas fueron lindas ni buenas, pero todas hicieron que yo llegue a este punto. Y nada, siento que es difícil ver. ¿Cuál fue la respuesta? Te cuento. Igual yo también me hice esa pregunta. Comparto lo que decís, así que. Sí, a ver, a mí lo que me han dicho es que uno no se tiene que olvidar de lo que ha pasado o hacer como si no hubieran pasado las cosas. Porque tu pasado pasó y ya está. Pero cuando sos vida nueva y te bautizás y todo, esas cosas uno se arrepiente como para empezar de nuevo
y decir, bueno, estas cosas yo ya sé que no las tengo que hacer más, o estuvieron mal, o todo. Bueno, no es acribillarte y latigazos a la espalda de por qué lo hice o lo que pasó, sino que Dios me va a amar con mi vida nueva y todo, con mi pasado, mi presente y mi futuro, pero sabiendo que lo que hice por ahí no se tendría que repetir o cosas así. Yo me hacía la misma pregunta que ellos. O sea, literal. Y por ahí me puse a pensar y me di cuenta de que en realidad en todo este proceso me daba cuenta, acá apareció una persona que me invitó a la iglesia. Y en ese contexto. Y yo le di la espalda como Jonás. ¿Viste que Jonás, Dios le decía algo y se iba para otro lado? Yo dije, acá estuvo Dios buscándome. Y acá también. Y en medio de esta situación apareció también una oportunidad para ir a la iglesia, por ejemplo. Y yo le daba la espalda. Entonces me di cuenta de que en realidad, en todo ese malas decisiones, Dios siempre estuvo a la puerta llamándome y esperándome. Con brazos abiertos, dice la Biblia. Entonces, sí me arrepiento de todo lo que hice y también me doy cuenta de que en ese pasado Dios estuvo ahí esperando todo el tiempo. Dios siempre está ahí, como en la parábola del hijo pródigo. Sí. Mi padre que siempre va a estar esperando. Arrepentirse es esto, ¿no? Es darse cuenta de lo que hicimos, de cómo nos afectaba, cómo nos alejaba de Dios y no volver a repetirlo. Y también esto que vos decías, no acribillarse todo el tiempo, o sea, no estar, qué sé yo, Hundiéndose a uno mismo. porque Dios ya te perdonó. Ya está. Para Dios fue así, en el momento en que te arrepentiste y pediste perdón, Él te perdonó, no necesito que hagas nada más. A veces nos cuesta entender eso, y ese es el proceso, ¿verdad? Del ser humano en entender eso, que es el famoso tengo que perdonarme a mí mismo, porque por ahí tengo la culpa todavía. Sí. Pero culpa no podemos tener porque Dios ya nos perdonó. Entonces lo que queda es seguir creciendo en esta relación y no repetir aquellas cosas o tratar de no repetirlas. Y eso tiene que ver con la preparación para la boda, ¿no? Que estaba ahí en Mateo 22. Exactamente. Pero eso también, o sea, si se vuelven a repetir, uno tiene que buscar el origen de por qué pasó o de por qué ocurrió. Claro, para no hacerlo más. Claro, para no hacerlo más y enfrentarse a lo malo que haya pasado para poder decir, no lo hago más. Porque no sé dónde lo leí, pero Judas, cuando lo traiciona a Jesús, dicen que lo peor que hizo no fue traicionarlo, sino suicidarse después. Porque entonces quería decir que él creía que no lo iba a perdonar nunca. Es como ella dijo hoy, culpa. Claro, no fue arrepentimiento, sino culpa. Así que bueno, sí, es importante por eso poder diferenciar eso, saber que Dios te va a perdonar, pero tenés que arrepentirte. Porque ahí viene el siguiente punto, que es la gracia de Dios. No la entendemos, porque hablábamos de por ahí entre dos amigas, pedirse perdón, ustedes estaban dando este ejemplo, yo pensaba que nosotros lo relacionamos así porque somos humanos, pero Dios no es humano. Dios no está ahí esperando que le pidas perdón ya por una cuestión de orgullo, sino para restablecer el vínculo con vos y conmigo porque nos ama. Por su gracia nos perdona, aunque para nosotros es algo imperdonable. Inclusive a una traición como la de Judas, Jesús lo pudiera haber perdonado. Su decisión fue otra. Y recordando esto, chicos, ahí donde estás es el momento ahora para frenar, para hacer una parada obligatoria. Si estás cruzando la calle, no, cruzar la calle. Pero frena y ponete a pensar, ¿hay algo que está bloqueando tu relación con Dios? ¿Hay un pecado no confesado? ¿Hay algo que te está cortando y estorbando tus oraciones, que no te deja orar? Que como decía Mía, es una culpa, algo pesado que tenés ahí. El Espíritu Santo, si te habla, dejate de tocar por el Espíritu Santo. Y en este momento, recordemos el versículo central, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que después te puedes tomar un momentito, poner pausa, antes de dejar las 5 estrellas y el me gusta. 5 estrellas como ese de Uber. Ay, no hay que decir marcas. Todavía no. Y así como una charla entre amigos, pidamos perdón si hay algo que nos molesta. Leo el resumen, Dale. como solíamos hacer.
Identificar nuestros pecados en respuesta a los impulsos del Espíritu Santo y entregarnos a Dios con arrepentimiento son componentes vitales de una relación pujante con Dios. Y esto me gustó mucho. Saber que estamos completamente perdonados y cubiertos por el manto de justicia de Jesús es la experiencia más transformadora para un ser humano. No solo somos liberados del peso del pecado, sino también sentimos que el amor de Dios nos rodea y nos acerca a Él. Esto nos une a Dios, nos fortalece espiritualmente y nos motiva a amarlo con cada fibra de nuestro ser. Buenísimo. Amén. ¿Oramos? Oramos. Sí, ¿te gustaría orar para terminar? Dale. Amado, gracias porque Jesús vino a este mundo, se hizo como nosotros, padeció lo mismo que nosotros y se entregó por amor. Gracias porque fue Él quien pagó el precio del pecado, que es lo que nos condenaba. Y Señor, tú nos pides que realmente nos arrepintamos con un corazón sincero. Padre, perdonanos porque muchas veces nos equivocamos, porque actuamos bajo nuestros impulsos, porque somos impacientes, porque dejamos el arrepentimiento para más adelante, porque dejamos la basura bajo la alfombra, Señor. Perdonanos por ser imperfectos y gracias porque tu amor sobrepasa todo entendimiento y, Señor, no lo podemos comprender. Gracias porque nos amás y nos esperás con los brazos abiertos. Señor, ayúdanos a cada día a acercarnos un poquito más a vos y a parecernos más a Jesús. En tu nombre, amén. Amén.